El Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 12, le dijeron: «Despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado». Él les contestó: «Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente», porque eran unos 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en grupos de unos 50 cada uno». Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los 5 panes y los 2 peces, y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les había sobrado: 12 cestos de trozos. Palabra del Señor. ¿Tenéis nietos o hijos que hayan tenido que hacer la EBAU, el preuniversitario que hicimos algunos allá hace tiempo? En ese examen les suelen dar uno de los ejercicios, análisis de textos. Pues yo también os ofrezco hoy la posibilidad de hacer análisis de textos de esta palabra, de estos textos de la Escritura que acabamos de proclamar. Dejamos el primer texto, el del Génesis, el de Melquisedec y Abraham, que es un texto difícil de interpretar. Pero el segundo es de San Pablo a los Corintios y narra la institución de la Eucaristía. Y el segundo es la multiplicación de los panes y los peces y lo que les dijo el Señor. Y si yo os preguntara de ese segundo texto, del texto de Pablo a los Corintios, ¿qué recordáis? ¿Qué frase os llega al corazón? ¿Qué frase os impacta? ¿Qué frase os conmueve? Y del segundo texto, del texto evangélico de Lucas, cuando el Señor multiplica los panes y los peces, después que pide que aporten algo los 5 panes y los 2 peces, también, ¿qué palabras de Jesús os pueden preocupar, os pueden realmente conmover? Porque son las 2 frases que especifican la fiesta del Corpus Christi. En la primera lectura del texto de Pablo, la frase sería: «Haced esto en memoria mía». El Señor tomó el pan en sus santas y venerables manos y les dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo, haced esto en memoria mía». Es la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. De tal manera que la Eucaristía en el comienzo de la Iglesia se llamó la fracción del pan,
Los discípulos de Maús descubrieron que era Jesús el que les acompañaba al partir el pan. Y los primeros cristianos se reunían para la fracción del pan. De tal manera que ese gesto de Jesús es el gesto que ha querido que se perpetuara. Y es el gesto de la Eucaristía. Es la presencia real. Este pan soy yo. Y eso explica el que la Iglesia siga viva hoy. Aunque hay una correlación entre la vitalidad de la Iglesia y la participación del pueblo en la Eucaristía. De tal manera que hoy podemos decir que la Iglesia está un tanto anémica, porque hay una falta de presencialidad del pueblo para cumplir el deseo de Jesús de haced esto en memoria mía. Esta Iglesia debiera de estar rebosante de creyentes, de discípulos de Jesús, que se reúnen para la fracción del pan, para que Jesús les dé de comer. Mirad, Jesús no hizo las cosas así, sin más. Buscó un gesto que fuese expresivo. Primero buscó un alimento para quedarse presente. Sin pan nos morimos de hambre. Pues sin pan de la Eucaristía también nos morimos en la fe. El pan da vida. Ese pan que comemos se convierte en nuestra vida. Pues el pan de la Eucaristía es el que alimenta, el que tiene que sostener, vigorizar nuestra vida. Y no hay otra manera. No podemos suplir el pan por otros alimentos o por otros engaños. Tenemos que comer, lo básico al menos. Y tenemos que también recibir lo básico al menos. Y lo básico es la Eucaristía. Hoy, como digo, hay un déficit importante. Mirad, los primeros cristianos celebraban la Eucaristía y había el ofertorio que llamamos hoy. Venían con alimentos, viandas, para compartir con los demás. Porque necesitaban también alimentar a los demás, para que hubiese vida para los demás. Y eso ha hecho realmente que la Iglesia tenga la historia que tiene. Pero, como digo, la presencia real. El Corpus Christi es precisamente la fiesta que celebra esa realidad de Jesús, la realidad de su presencia. Hubo un tiempo en que se negó, allá en el siglo XIII, y fue el pueblo el que se lanzó a la calle y el que comenzó con las procesiones que hoy todavía, por lo menos en algunas ciudades, acabáis de ver todavía Toledo, Sevilla, que vibran, porque es la identidad de su pueblo también. Y debiera de ser la identidad de la Iglesia. Por eso mañana todo el pueblo cristiano debiera de salir a la calle para decir: lo nuestro es este. Lo nuestro no son ideologías, no son historias, lo nuestro es este Jesús que dio la vida y que ahora parte en pan eucarístico su vida con nosotros. Y es el que nos hace amar, y es el que nos hace humanizar, y es el que nos hace buscar realmente un mundo, una sociedad más fraterna, más humana. Así lo vieron. Mirad, ha habido asociaciones que han querido poner de relieve la realidad de esta presencia y que Jesucristo en su casa está dispuesto a recibirnos. Ahí tenemos la adoración nocturna, que nació precisamente en Francia a principios del siglo XIX y que luego se fue extendiendo por todo el mundo, y en España
se fundó en 1893. Muchas noches pasaron reparadores, adoradores, en compañía de Jesús, haciendo valer, que eso es lo que vale la pena, haciendo valer. A una persona que no interesa, yo no la voy a ver, ni me interesa. Pero cuando se trata de mi padre, de mi madre, de un familiar, de un amigo, yo voy a verle y voy a hablar con él y voy a estar con él. Pues esa es también la actitud que nosotros debiéramos de mantener con Jesucristo. Y Él se ha quedado en el sagrario precisamente para dar vida, para dar vida. Hoy realmente, como digo, la adoración nocturna va decayendo. Es una pena porque muchas veces destruimos cosas y no creamos cosas nuevas. Y eso indica la falta de vitalidad, la falta de entusiasmo, la falta de coraje. Yo pienso que la cultura muchas veces intenta tragarnos, una cultura más laica, una cultura más superficial, y eso naturalmente amenaza nuestros valores, nuestras creencias, nuestras tradiciones, y debiéramos de reaccionar, debiéramos de tener coraje evangélico, porque Dios, que es una antiguaya para nosotros, Jesucristo, quien es una historia perdida, que ya no tiene realidad en este mundo. Somos capaces nosotros de encontrar otro sentido a la vida y de encontrar otra motivación para hacer un mundo mejor que la creencia en Dios que nos creó y nos ama, o Jesucristo, el hombre que pasó por el bien y que quiso quedarse con nosotros. Y el segundo texto es: dadles vosotros de comer. Como os decía antes, la Eucaristía no era solamente un sentimiento vago, era un compromiso también. Se reunían y se preocupaban también de aquellos que tenían menos, y por eso ofrecían en la Eucaristía pues bienes para compartir con los demás. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, si algo ha hecho bien la Iglesia, unas veces mejor y otras veces peor, es precisamente esto: dadles vosotros de comer. La hospitalidad, incluso la cultura, incluso la beneficencia, incluso la sanidad, ha surgido de la Iglesia. Los primeros monasterios cuidaron la cultura. Los primeros hospitales nacieron de la Iglesia. Las universidades, la Universidad de España más antigua, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Oviedo, de Valdesalas, ha sido un obispo el que la ha creado. Tenemos que recuperar el valor de nuestra... Hicimos muchas cosas mal y pedimos perdón y nos las echan en cara, pero hemos hecho muchas cosas bien y conviene coger otra vez la autoestima de quiénes somos, de qué historia tenemos y quién nos mueve y quién nos mueve. Mirad, este año se celebra el 75 aniversario de Cáritas. Cáritas nació a finales del siglo XIX, nació en una ciudad de Colonia y se fue extendiendo. Y en España se creó en el año 1947 y nació con la ayuda americana, con el queso y la mantequilla americana. Y luego se fue creando en todas las parroquias, de tal manera que hoy hay 5.400 Cáritas en España, que son parroquias y que han apostado en momentos críticos en los años 60 y en esta última crisis de los años 2008-2013, que fue una crisis realmente importante. Naturalmente que hay otras asociaciones, pero Cáritas ha sido la más importante, la más universal. Y además, mirad, se crea igual que la multiplicación de los panes y los peces. Jesús les dice: ¿tenéis algo ahí? 5 panes y 2 peces para 5.000 hombres. Pues eso es Cáritas. El poquito que aportas tú se convierte realmente entre todos en una ayuda importante que está haciendo frente a una crisis importante. Pues yo
os diría que esta fiesta del Corpus es una fiesta identificativa, porque mantiene en pie dos realidades que son fundantes en la Iglesia. Primera, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Sin Jesucristo no hay Iglesia, porque Jesucristo está presente, estamos nosotros aquí. El día que no haya celebraciones de la Eucaristía, que no se haga presente Jesús, no habrá Iglesia. Y segundo, no cumplirá con su misión si no da de comer, si no cumple ese imperativo, dadles vosotros de comer. Pues realmente esto lo ha hecho y lo sigue haciendo y lo hará siempre la Iglesia. Y esto, por eso, es el corpus de la caridad. Mañana es el corpus de la caridad. Que nos sintamos realmente contentos de pertenecer a esta Iglesia que fundó Jesucristo, cuya vida da vida a nuestra fe cuando le recibimos en la Eucaristía y que nos impulsa a compartir y a dar de comer y a preocuparnos de los demás.